Fijaros este pasaje de Ignacio Aldecoa, también uno de los mejores escritores, sobre todo en su modalidad de cuentistas en español, que en su libro Con el viento solano, cómo describe una barbechera. El humo blanco de la máquina, él va en un tren, se pegaba a las tierras de la siniestra, bajo la sierra, y la sierra berrenda, cimarrona, encabritada, era jineteada por el sol. A la diestra corría rápida la potrada pía de los desmontes. Pasaba pausado el vallo de las rastrojeras, pegado a la cansada tierra torda del barbecho, y en lo lejos del levante, iluminando el lomo alazano, se perdía el camino, mientras que al poniente el roano del cielo huía a contramarcha del tren, tornándose fatigoso azul. Aquí Aldecoa tuvo la grandísima idea y la brillante idea de coger las capas de los caballos, que tienen un nombre de tonalidades propios, e introducirla para describir su paisaje. Y entonces, por ejemplo, hablaba del vallo, que es un color rojo amarillento, hablaba del pío, que son estos caballos que son blancos, que tienen unos manchones grandes de tonos oscuros, grises o negros. Hablaba del tordo, que son estos caballos que tienen punteadito el blanco y el negro, o hablaba del alazán, que es el color rojo canela, o hablaba del roano, que ya es la mezcla del color blanco, rojo amarillento, o sea, el vallo y gris. Pues esto es otro gran, ¿cómo decir? Otro gran descubrimiento de la literatura. Pero también nos encontramos ahora con un problema. No se puede replicar esto. Cualquier otra replicación de esto ya es un plagio. La gran idea la tuvo Ignacio Aldecoa. Ya si uno plantea escribir con estas paletas de colores, ya se lo han pisado. Hasta ahora hemos visto textos narrativos, ¿no? Ahora, ya como última parte de la charla, quería hacer un breve recopilatorio de poetas que han tratado la naturaleza de una manera protagonista y que igualmente han realizado grandes descubrimientos sobre su forma de interpretarla. Aquí también nos tenemos que situar bastante avanzados en el siglo XIX o XX, porque hasta anteriormente lo que teníamos era, lo habíamos visto un poco antes con el Cid, lo habíamos visto con la mención a Garcilaso de la Vega o a Góngora en sus soledades, en el que la naturaleza era un elemento, pues como ocurría en la pintura paisajística de los siglos XVI y XVII, como un elemento accesorio, como un marco para adornar la composición. Pero llega un momento en el que la naturaleza entra a formar parte de las composiciones a finales del siglo XIX, como por ejemplo con Rosalía de Castro, que además escribiendo en gallego sobre la naturaleza de su Galicia, introduce o nos hace llegar su mensaje de una manera mucho más plástica, ¿no? Airiños, airiños aires, airiños da miña terra, airiños aires, airiños se le vai maela. Rosalía se puede traducir, y hay traducciones de los cantares gallegos al castellano, pero qué difícil es traducir de verdad unos poemas, y en cambio, por ejemplo, qué relativamente fácil es traducir un texto científico o traducir un documental, ¿no? 4 grandes poetas que han interiorizado la naturaleza de una manera que un romántico diría sublime: Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Federico García Lorca y Antonio Machado. Son lugares comunes para hablar de naturaleza, pero es que ha ocurrido un fenómeno dramático que se dice ahora en la literatura española posterior a la Guerra Civil, que ocurrió que los poetas se dedicaron a contar su interior y prácticamente con la llamada poesía de la experiencia, la poesía cristiana, etcétera, redujeron el mundo exterior al mundo de sus sentimientos y al mundo de su experiencia. Y por lo tanto es difícil encontrar a partir de los años 40 algún poeta que de verdad haya interiorizado el componente natural como hicieron estos 4 que os hablo. Y sin embargo, fijaros que Juan Ramón Jiménez era hijo acomodado de una familia de Moguer, que tampoco no se tenía que ganar la vida en el campo. Federico García Lorca, 3/4 de lo mismo. Antonio Machado era un sevillano que se hizo maestro y que por tanto su ámbito de relación era urbano, y el que sí presenta una anomalía era Miguel Hernández, que Miguel Hernández era un cabrero de Orihuela que de repente cogió sus maletas y se fue a Madrid a tratar de colocar sus poesías, y que se sintió absolutamente aprisionado, como veremos, por la realidad
urbana. Juan Ramón Jiménez, se habla de él como el poeta por excelencia de los poetas españoles, porque Juan Ramón Jiménez vivía, todo era poesía, toda su vida era imágenes poéticas y todo lo traducía a poesía. La naturaleza también formaba parte de su vida, pero formaba parte para traducir sus sentimientos. En este caso es igual o muy parecido a Antonio Machado y sin embargo ligeramente distinto, como veremos, por ejemplo, a Federico García Lorca. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, en la primera época, porque tuvo varias épocas en su vida, tiene unas canciones unas composiciones más musicales, con rima fácil, con imágenes también poco rebuscadas, que a lo largo de su madurez poética se van rebuscando y se van haciendo mucho más complejas, mucho más difíciles, pero el tema de naturaleza nunca lo abandona. Por ejemplo, al final de su vida, Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico se sigue acordando del pino de la corona, que estaba en Moguer, justamente en la casita de campo que tenían. Bueno, pino que, a propósito, uno de los pinos que Juan Ramón Jiménez menciona en sus composiciones es ahora uno de los árboles singulares que tenemos en Andalucía, ¿no? En definitiva, algunas de las poesías de Juan Ramón Jiménez, de estas que os digo que transmiten más sentimientos de poesía pura, por ejemplo la de Abril venía lleno todos de flores amarillas, amarillo el arroyo, amarillo el vallado, la colina, el cementerio de los niños, el huerto aquel donde el amor vivía. O la canción esta tan sencilla y tan musical del Verde Verderol, que dice: verde verderol endulza la puesta del sol, su canto enajena, se ha parado el viento, el campo se llena de su sentimiento, malva es el lamento verde el verderol. Fijaros qué musicalidad, pero a la vez qué manera de captar algo de la naturaleza, como es un verderón en este caso, y para hacer transportar una riada de sentimientos. O como esta, tremenda, una poesía de ausencia, pero de su propia ausencia, ¿no? Y yo miré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encantado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo miré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Miguel Hernández, como os decía, era un pastor de familia muy humilde que vivía en Orihuela, que tuvo una primera etapa en su poesía muy ligada al conceptismo, es decir, al rebuscamiento poético, pero que él lo hacía simple, y tiene imágenes paisajísticas absolutamente preciosas, ¿no? Por ejemplo, cuando él habla de la higuera, o mejor dicho, del higo, y lo compara con el higo maduro con el sexo femenino y el higo todavía sin abrir con el sexo masculino, algo que ahora a nosotros nos parecería pues casi algo obsceno, en sus poemas reviste una frescura y reviste una emotividad tremenda, ¿no? Sobre Castilla, que en la época que vivía Miguel Hernández era uno de los grandes problemas, porque se supone que vertebraba España y había mucho que decir sobre Castilla y lo castellano. Miguel Hernández escribió: «Qué morada es Castilla, qué morada de Dios, y qué amarilla, qué solemne morada. De Dios es la tierra arada, enamorada, la uva morada y verde la semilla. Qué cosechón de páramo y llanura, qué lejos hay de trigo, qué hidalga paz, qué música verdura, y qué viento Rodrigo. Páramo mondo, mondas majestades, mondo cielo, luz monda, mondo olivo, monda paz y silencio mondo y vivo, soledad, soledad de soledades, con una claridad a la redonda, viuda, sola y monda». Este poema me sugiere también que cuando utilizamos nosotros el adjetivo mondo, se reduce a decir mondo y lirondo. Y aquí el sentido de mondo enlaza completamente con la imagen que querían transmitir los regeneracionistas sobre Castilla. Mondo es aquello absolutamente limpio, exento de todo lo superfluo y todo lo adicional a su propia esencia. Entonces, fijaros que la reiteración del adjetivo mondo para Castilla está justamente enfatizando el carácter castellano.